Sacerdos in aeternum, Christus Dominus, secundum ordinem Melquisedec. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recordamos como iglesia en este día a San Gabriel de la Dolorosa, patrono de la juventud, patrono de los estudiantes, el santo bailarín, o mejor, el bailarín que llegó a ser santo. Este es un santo que nació en Asís, Italia, hacia el año 1838. Su nombre de bautismo, o el nombre, pudiéramos decir, el nombre mundano, era Francisco Possenti. Una familia muy numerosa, eran 13 hermanos, y este era el número 10. Su padre era el juez de la ciudad, y su mamá, pues cuando este apenas tenía 4 años, murió. Por lo tanto, este queda huérfano con apenas 4 años. Su papá era un excelente católico. Se dice que todos los días iba a la Santa Misa, se levantaba muy temprano para hacer oración. Y todo esto ayudó para que la educación de sus hijos, y especialmente de este Francisco, que después va a ser Gabriel de la Dolorosa por su nombre de vida religiosa, pues va a ayudar la oración del papá a dominar el carácter un poco fuerte de Gabriel de la Dolorosa. Pues el papá, con las posibilidades económicas que tenía, buscó darle la mejor educación. Y la mejor educación pues fue justamente con los hermanos cristianos y los padres jesuitas, para que allí aprendiera mucho más de la vida cristiana y de la vida de Dios. Pero todo esto en la infancia y en la adolescencia. Pero ya en ese trance de la adolescencia y la juventud rebelde, juventud y adolescencia rebelde, pues entra este mundo de la vanidad y de los amigos que no son amigos sino enemigos, porque los arrastran al pecado, a la maldad, e incluso a las herejías y a las blasfemias contra Dios. Porque si hay algo en los adolescentes y en los jóvenes es eso: blasfemias, herejías y ofensas a Dios. Y este pobre cayó justamente en esa situación porque empezó a ser muy vanidoso, a vestir a la moda, los mejores trajes, muy elegante, y siempre era muy alegre, situación que llevó que todo eso, pues aparte de que era un gran bailarín, pues era el preferido entre las muchachas siempre en las fiestas, siempre era el apetecido. Le gustaba leer muchas novelas, se mundanizó tanto que él mismo lo va a decir como San Ignacio, que al leer tantas novelas, pues eso no le terminaba dando mucha alegría, momentánea sí, pero después una profunda tristeza y un mortal hastío y abatimiento. No le llenaba esas lecturas y la vida de pecado que llevaba. Entonces, su vida pues era tan mundana que hasta los mismos amigos lo llamaban el enamoradizo, porque pues tenía amores donde quiera que iba. Pero él mismo dice que esos amores mundanos eran como un puñal forrado con miel, dulce por fuera, pero doloroso para el alma por dentro. Después de su conversión o de su vida ya de entrega a Dios, se dice que escribió algunas cartas a sus antiguos amigos, y una de esas, que eran como
40 cartas, pero una dice que se la escribe a un amigo y le dice: mi buen amigo, si quieres mantener tu alma libre de pecado y sin la esclavitud de las pasiones y de las malas costumbres, tienes que huir siempre de la lectura de las novelas, de asistir a teatros que dan representaciones mundanas. Debes renunciar al licor y a las fiestas donde hay sensualidad. Pues recordemos que este es un santo patrono de la juventud. Aparte de que murió muy joven, aproximadamente 23 años. Pero el ejemplo mismo de la vida, de la conversión que éste tiene y de los consejos que da a los jóvenes, sus viejos amigos, sus antiguos amigos, de pecado y de mundanidad, pues son consejos justamente para los jóvenes de hoy, para cualquier época de nuestra historia, para los jóvenes. Pues este recomienda a un amigo y obviamente a todos aquellos que si en algún momento este fue ocasión de pecado y de mal ejemplo, pues que lo perdonen, y le da consejos, como ya vemos, que eso no le ayudó, la vida de pecado de mundo, por eso la dejó. Y el Señor entonces empieza a tocarle el corazón, a llamarlo, a hacerle un llamado como a Samuel. Samuel, a este lo llamaba también Francisco, sígueme, como a Saulo de Tarso, Saulo, Saulo. Pues el Señor le hace un llamado, 2 llamados, 3 llamados y más. Y sí, Señor, ya voy. Y no iba. No le obedecía a Dios, le prometía y no le obedecía. Uno de esos primeros llamados que tuvo fue justamente cuando al terminar sus estudios del bachillerato e iniciar ya los universitarios, pues tuvo una enfermedad tan terrible que pensó que ya no se iba a curar. Y dijo, pues, en su oración a Dios: si yo me curo de este mal, me iré de religioso. Y apenas estuvo bien de su salud, se olvidó de su promesa y volvió otra vez a los bailes, volvió al mundo, volvió al pecado. Un segundo llamado, o mejor, un segundo aviso, porque el Señor le estaba avisando, dando como a entender a través de estas situaciones de enfermedad, como un llamado de atención. Pues la segunda situación fue que su hermana, una de las más queridas por él, se enfermó gravemente. Una de esas hermanas se murió, y pues esto lo tocó tanto, lo conmovió, que también le prometió a Dios que se iría de religioso. Pero el segundo aviso, propiamente de que fue otra enfermedad, fue incluso más grave todavía que la anterior, una laringitis que lo ahogaba, no podía ni respirar. Y entonces él sintió que ya, pues, su momento de irse a la tumba había llegado, así que, pues, le pidió a Dios que más bien lo ayudara a morir en paz. Pero si el Señor tenía bien curarlo, entonces él se iría de religioso. Otra vez le hace una segunda promesa. Y le llevan una reliquia de un santo mártir, martirizado en las misiones. Era un jesuita. Y dice que se la ponen en el pecho y milagrosamente quedó curado. Después de haber recibido la reliquia en el pecho, se durmió y despertó ya curado milagrosamente. Pues ya había hecho una promesa, pero al ver que obviamente tenía fuerzas, tenía vida y salud, pues otra vez al mundo, otra vez a los bailes, otra vez al pecado. Se le ha olvidado otra vez la promesa que hizo. Pues él dice: sí, yo le hice una promesa a Dios, pero estoy muy joven todavía, entraré más tarde a la vida de religioso, porque algunas congregaciones no me reciben, estoy muy joven, después lo haré. Después viene un tercer llamado, y es cuando hay una peste del cólera en toda Italia, y pues
Ahí es cuando se muere su hermana de la peste del cólera. Al ver a su hermana que se está muriendo y que pues posiblemente le va a tocar a él porque en una epidemia tan terrible, pues le dice a su papá que le ayude a entrar o que le dé el permiso, porque le está pidiendo permiso para entrar de religioso. Y el papá dice, pero este tan mundano, tan amigo de las fiestas mundanas, pues se va a aburrir allá en el convento. Entonces, pues yo no le creo, mejor no le obedezco, no le hago caso. Pues efectivamente el papá como que ni le puso atención a este, y el otro siguió en su mundo y se le olvidó la promesa que ya le había hecho a Dios que iba a ser un religioso. Pero en un cuarto, y pudiéramos decir que el último llamado que el Señor le hace, porque son llamados de atención que Dios le hace, pues en una procesión de la Santísima Virgen María, era muy devoto de la Virgen María. De hecho, el amor a la Virgen María hizo que no cayera en más pecados de los que cayó, porque la Virgen María lo sostuvo de la mano y lo protegió. Primero, pues no se murió de esa peste del cólera, como sí pasó con su hermana. Pero en una procesión con la imagen de la Santísima Virgen María, la historia dice que miró tan profundamente la imagen de la Virgen que sintió que la Virgen María lo estaba llamando, sintió que esa mirada como que lo atraía. Y entonces esto lleva a que finalmente le ruega a su papá, está pidiendo permiso al papá, porque respetaba la autoridad de su papá, para que lo deje ir de religioso. Pues el papá consulta con el confesor, con su director espiritual, y pues una vez aprobado, dado el consentimiento, pues entró no a los jesuitas que él conocía, sino que entró a una comunidad mucho más rigurosa que eran los pasionistas o los que meditan la pasión de nuestro Señor Jesucristo y viven de hecho la pasión de Cristo. Pues una vez entra allí, entró aproximadamente de 18 años a la comunidad, ya a los 19 hace votos de obediencia, de pobreza y de castidad, y asume el nuevo nombre. Ya no se va a llamar Francisco, ahora se llama Gabriel de la Dolorosa. Y se llama Gabriel porque él quiere ser el mensajero, como el arcángel Gabriel, mensajero de la palabra de Dios. Y de la Dolorosa porque él, primero, tenía mucho amor a la Virgen María y segundo, le gustaba meditar el rosario o los dolores a la Santísima Virgen María. Tenía de hecho muchos santos de devoción, entre esos también a San José. Meditaba mucho los dolores, las virtudes de San José, de San Francisco de Asís y de muchos otros santos, hasta el punto que después de muerto hay santos que lo, lo admiran, lo invocan como Santa Gema Galgani, que en una pintura los pintan a los dos como muy amigos porque Santa Gema Galgani lo hace ver como su amigo y Gabriel se le aparece y le dice que es su hermana en la vida religiosa, su hermana en el camino hacia Dios. Pues estos dos nombres, Gabriel de la Dolorosa, pues va a ser su tarea justamente de anunciar el Evangelio y de vivir o de sufrir con María y obviamente con Jesús. La misma comunidad en la que entra, pues es una comunidad de una vida muy austera en la comida, hacen mucho ayuno, venía de una comodidad muy buena, eso le costó mucho a él, pero todo lo ofreció con amor. La historia dice que nunca se le oyó una queja, ni que estuviera triste o disgustado, sino que al contrario, pues a pesar de que le costaba mucho, lo ofrecía como un verdadero martirio y ayunaba, aunque la comida también, cuando había comida, pues era muy tosca, no era tan buena, tan deliciosa, pero todo eso lo ofrecía con amor. Pues todo eso llevó a que se dejara moldear por Dios,
especialmente por la Virgen María, a quien él amaba mucho, y cumplió finalmente pues los reglamentos de la comunidad tan estrictamente que los superiores mismos se admiraban porque era muy estricto consigo mismo, muy amable también, y a la hora pues de los horarios y de cumplir pues todo lo que tiene que ver con la regla de la comunidad, pues lo hacía muy bien. La vida religiosa que tuvo fue aproximadamente entre 5 y 6 años, y ese pequeño tiempo que estuvo de religioso, pues de tantas cartas que él escribió y mensajes, alguno de esos, pues cumpliendo un texto del libro de la sabiduría, escribió: terminó sus días en un breve tiempo, pero ganó tanto premio como si hubiera vivido muchos años. Muchos escriben de él ese texto tomado del libro de la sabiduría. Y él lo decía también en una de sus cartas: hay que hacer de las cosas ordinarias algo extraordinario. De lo cotidiano, de lo normal de la vida, hay que hacer las cosas extraordinarias. Finalmente pues llegado justamente la enfermedad más terrible, porque la parte respiratoria era lo que siempre él sufría, pues le llegó una enfermedad que fue la tuberculosis, y esto sí pues finalmente lo llevó a la cama, y su enfermedad fue todo un calvario, un martirio, que llevó a que durante un año estuviera justamente sufriendo esta enfermedad, vomitando sangre, casi ahogándose, pero finalmente repitiendo: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz de amargura, que se cumpla en mí tu santa voluntad. Y todo lo entregaba pues en manos de Dios. Gabriel de la Dolorosa, pues este santo que meditaba las glorias de María escritas por San Alfonso María de Ligorio, pues lo único que quería era consolar a Cristo. Pensaba siempre, por eso era un pasionista, porque los pasionistas pues meditan la pasión de Cristo, los dolores, el Calvario, Jesús en el huerto de los olivos, la crucifixión misma, y pues lo meditó tanto que Cristo tomó ese sufrimiento, ese martirio, y finalmente pues murió en Cristo, o mejor, murió dando la vida por amor a Cristo, un 27 de febrero de 1862, con aproximadamente 23 o 24 años de edad. Pues es un santo, como he dicho, patrono de la juventud, patrono de los estudiantes, digno de imitar sobre todo por su conversión, de aquellos que dicen que su pecado es tan grande que piensan que Dios no los va a perdonar. Pues veamos que sí, al contrario, se lo dice Pablo a Timoteo: Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Pues eso quiere Dios de nosotros, que nos convirtamos, que dejemos el pecado. Gabriel de la Dolorosa dejó el pecado y aconsejó a sus amigos, que antes eran amigos de mundo, a que dejaran también ese pecado. Si querían tener paz, si querían tener tranquilidad en su alma y no ser más esclavos del pecado, pues debían dejar esas fiestas mundanas, toda esa sensualidad que lo único que lleva es a una tristeza y un profundo dolor en el alma. Pues hoy oramos, o mejor, le pedimos la intercesión a San Juan de la Dolorosa, a Gabriel de la Dolorosa, para que interceda por la juventud que anda perdida en la sensualidad, en los placeres, en el mundo, y a cada uno de nosotros, porque pues de alguna manera las tentaciones siempre las vamos a tener. Este santo, de hecho, se dice que cuando ya estaba cerca de su muerte fue muy tentado en su cuerpo, fue muy tentado por el diablo en las pasiones, porque ahí está la prueba más grande, a ver hasta dónde somos fieles a Dios. Y el maligno sí que quiere arrastrarnos y quiere llevarnos para el infierno. Pero si nosotros somos fieles a Dios e invocamos siempre la protección de Dios, porque solos no vamos a poder. No vamos a poder nosotros solos resistir a la tentación, si no es con la ayuda de Dios.
Meditemos también como este santo los dolores de la Santísima Virgen María, por eso la Virgen dolorosa. De hecho, él meditaba o leía muchas veces el libro de las glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio. Pues si alguno justamente no ha leído ese libro, es recomendable, especialmente para los jóvenes, para todos, pero para los jóvenes, para enamorarnos más del amor a la Santísima Virgen María y de esos dolores de la Santísima Virgen María que por amor a nosotros, por amor a la Iglesia y a la humanidad, pues ha sufrido. Pidamos entonces esta intercesión de este santo y a la Virgen María para que ella, que tocó el corazón con esa mirada penetrante a Gabriel de la Dolorosa, nos ayude también para que nosotros nos enamoremos más de María, más, a través de María enamorarnos más de su amado Hijo Jesucristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. panem et vinum obtuli.